le estoy diciendo a Carla que me da mucho gusto poderla presentar porque, bueno, para quien no me conoce, soy Adriana Segovia, docente del ILEF. Y pues yo tengo el gusto de trabajar acá en el ILEF y en el programa de bioética de la UNAM. Y me da mucho gusto que siempre invito gente de aquí para allá y de allá para acá, porque la verdad es que hay muchos puentes de los temas que trabajamos. Entonces conocí a Carla Flores allá en el, bueno, estamos formando un grupo de interrupción voluntaria del embarazo ahí en un seminario ahí en el programa. Carla forma parte del grupo de trabajo. Y bueno, cuando conocí sus temas, ella tiene una maestría en Ciencias de la Salud con especialidad en salud mental. Y cuando conocí su trabajo sobre, bueno, muy particularmente su tesis, pero ha trabajado alrededor de salud reproductiva y este tema particular de el tema de las emociones en las mujeres que se han practicado un aborto, ella nos va a decir exactamente los conceptos claramente a los que se refiere, pero cuando conocí su trabajo, pues me pareció dado que lo vamos a ver como es un trabajo súper documentado, son muchas cosas que quizá nosotros como terapeutas a un cierto nivel trabajamos y a un cierto nivel cualitativo, intuitivo, pero la verdad a mí se me hace súper importante cuando tenemos datos duros, como la investigación de campo y rigurosa que ha hecho Carla. A mí me fascinó su trabajo, su enfoque, y cuando entonces la invité a que viniera, también le conocí al ILEF y le dio a ella mucho gusto y a mí también, que quería pues justamente venir a platicar con quienes estamos en el lado directo trabajando con las mujeres, ¿no? En estas situaciones y en nuestro caso también con las familias alrededor. Entonces, bueno, pues no me atuve mucho a tu currículum porque quería hacerte esta presentación de lo que a mí me parece tan importante, porque a mí me parece que van a oírla en qué nivel se maneja. Y entonces, pues, muchas gracias. Gracias. No, pues yo agradezco mucho este espacio a Adriana y a Lele, porque justamente mi experiencia está mucho más cerca de la investigación y un poco más lejos de la psicología clínica, ¿no? En realidad. Yo soy psicóloga de formación y al final, digamos, me especialicé más en una especie de forma de la psicología social que aterrizó en la salud mental pública. Lo que les voy a contar hoy tiene que ver con las emociones y la experiencia de la interrupción legal del embarazo con las mujeres, pero cuando les esté contando quiero que mantengan clara la perspectiva de que el objetivo, digamos, de la tesis era generar evidencia, de la tesis y de la investigación, porque se inserta en un trabajo más amplio, ahora les voy a contar con más detalle, era generar evidencia, digamos, casi a nivel epidemiológico de lo que estábamos hablando, ¿no? Entonces nosotros, a pesar como de la necesidad o de la complejidad, digamos, de la noción de la interrupción del embarazo y como del proceso que implica esta experiencia en la vida de las mujeres, pues necesitábamos como concretar muy claramente algunos aspectos para poder medirlos. Entonces, una cosa que ocurre, digamos, frecuentemente es que parece que algunas nociones de la ciencia, de cómo miramos estos fenómenos, pueden parecer reduccionistas, pero es muy importante que tengamos claro que al menos para este trabajo el objetivo era generar evidencia sobre el tema, ¿no? Una evidencia en términos epidemiológicos y no de la experiencia subjetiva necesariamente. Entonces, bueno, no sé, lo primero que quisiera contarles es que sí, quizás la luz para que vayan viendo la presentación. Yo me voy a jalar una silla por aquí. Sí, sí, pero podemos dejarla de atrás para verla a ella. Voy a poner de acá. Creo que si le prendemos ahí. Exacto. Sí, eso, para verlo un poco. Sí, eso. Bueno,
este trabajo que yo hice, digamos, de manera más individual, se inserta en una investigación que tiene objetivos mucho más amplios y que encuentra su sede en una colaboración que se hizo entre el Instituto Nacional de Psiquiatría y una organización de la sociedad civil que se llama IPAD-MISM, ¿no? En todo digamos, transcurso de tiempo tuvimos además que colaborar con la Secretaría de Salud del Distrito Federal, y es muy importante que pensemos que fue en el Distrito Federal porque, a diferencia del resto de los marcos legislativos en México, en el Distrito Federal la interrupción del embarazo es legal hasta la 12ª semana, es gratis, se lleva a cabo en los centros de salud, uno puede ir al centro de salud y pedirla sin ninguna necesidad de dar algún tipo de explicación, y la mayoría de los procedimientos se llevan a cabo con medicamentos. Después de la 9ª y entre la 12ª semana se llevan a cabo con una aspiración manual endouterina, que es un procedimiento, digamos, quirúrgico, pero local, que se resuelve en un par de horas, que ni siquiera necesita anestesia en muchos de los casos, y que en ese sentido podría modificar, digamos, la experiencia del aborto como tal, sobre todo como se ha venido pensando a lo largo de la historia y, digamos, a nivel social y cultural, ¿no? Entonces, por eso nos centramos en la Ciudad de México. Esto nos da chance de hacer investigación, digamos, en un marco de legalidad, donde las mujeres llevaban a cabo el procedimiento en un contexto parecido, digamos, entre ellas, y nos permitía como tener algunos indicadores sobre salud mental, que era lo que a nosotros nos interesaba. ¿Por qué nos interesaba la salud mental? Resulta que si uno va a la literatura científica especializada, digamos que durante los últimos 50 años en esta producción, en los journals y en estas revistas que publican como grandes investigaciones poblacionales también, hay una discusión sobre si el aborto causa daños irreversibles a la salud mental de las mujeres o no. Y uno podría localizar más o menos dos posturas. La primera es que sí causa daños irreversibles, y se han enumerado estudios en los que se muestra cómo aumenta el riesgo de adicciones, de suicidio, de trastornos mentales como depresión, ansiedad, y una cosa que llaman síndrome post-aborto, que es una especie de analogía con el trastorno de estrés postraumático, donde aparecen todos estos síntomas como de evitación, insomnio, pesadillas, palpitaciones, como todos estos síntomas, digamos, somáticos que repiten como la experiencia todo el tiempo y que se describió por primera vez en los veteranos de guerra de Vietnam, ¿no? Y que, bueno, alguna literatura, digamos, especializada, científica y publicada, bueno, ¿El síndrome de estrés automático o el síndrome de post-aborto? Es que el síndrome post-aborto es una analogía que han hecho con el síndrome, o sea, toman los síntomas del síndrome de estrés postraumático y en lugar del, o sea, el DSM-4 lo que dice es el trastorno por estrés postraumático ocurre cuando hay un evento que amenaza la vida de la persona, ¿no? Y entonces se desencadenan una serie de síntomas y síndromes. Pues las personas o los investigadores, que han sido hombres en su mayor parte, digamos, han tomado estos síntomas y colocado al aborto como el evento que podría amenazar la vida de las mujeres, digamos, para desencadenar esta... Exacto, lo que han hecho... Estaban exponiendo su vida, pero además habían matado. Entonces, en realidad lo que están haciendo cuando están hablando del síndrome post-aborto es pensar que el aborto es una experiencia tal que podría amenazar la vida de las mujeres, ¿no? De tal forma que desencadena estos síntomas y la están equiparando con ir a la guerra, ¿no? Entonces, desde ahí es como más o menos claro el mensaje de cómo está construida esta literatura. La otra postura, digamos, es que en realidad estas investigaciones tienen una serie de fallas metodológicas
no solo como a nivel conceptual, sino también a nivel incluso de metodología experimental, digamos. Por ejemplo, comparan mujeres que han abortado en distintos trimestres, como si fueran lo mismo, ¿no? No es lo mismo abortar cuando está uno en el primer trimestre del embarazo que al final del embarazo, ¿no? Las características, digamos, y los riesgos de los procedimientos podrían variar de acuerdo con las características físicas. Luego, comparan mujeres que han llevado a cabo los abortos en marcos legislativos permisivos con mujeres que lo han llevado en condiciones clandestinas, lo cual, pues digamos, también cambiaría los riesgos y no haría como tan comparables estos dos grupos de mujeres. Y bueno, lo otro que nos encontramos como en este rastreo sobre lo que se ha producido a lo largo del último siglo sobre la evidencia científica del aborto, es que no hay nada de investigación, digamos, a nivel poblacional o epidemiológico en América Latina, ¿no? Recién hay un artículo de 2015 que se hizo en Brasil, y hay algunos intentos en Uruguay, y bueno, nosotros estamos haciendo el propio. Luego, otra cosa que es muy importante reconocer como para dimensionar el trabajo que estamos haciendo, es que el embarazo no intencional y el aborto inseguro pues son grandes problemas de salud pública en el país, ¿no? La tasa de embarazo adolescente es altísima, incluso hay una estrategia nacional para combatir el embarazo adolescente que el gobierno o el Poder Ejecutivo, digamos, consideró como parte de las estrategias de salud, digamos, pertinentes y necesarias. No es un problema nuevo, es un problema que se ha venido, digamos, modificando a lo largo del tiempo y que quizás ha alcanzado la tasa más alta en las últimas décadas. Tenemos un problema serio como de acceso, de demanda insatisfecha de métodos anticonceptivos, es decir, muchas de las mujeres que se embarazan no solo se embarazan porque el método anticonceptivo que utilizan falló, sino también porque no tienen acceso a estos métodos anticonceptivos. Y bueno, está, digamos, rodeado el problema de una serie de aristas que, bueno, es pertinente como tomar en cuenta cuando uno intenta generar evidencia en ese sentido, ¿no? Y por último, esto que les estaba contando sobre el contexto legislativo, ¿no? Acá es como también muy importante recordar que solo en el DF, o bueno, en la Ciudad de México, la legislación permite llevar a cabo el procedimiento en condiciones seguras, pero en el resto del país la legislación es bastante variable, ¿no? Están despenalizadas en la mayoría de los estados las causales de riesgo de la salud de la madre, violación, que estaba como la semana pasada discutiéndose si iban a, digamos, permanecer como causal o no cuando estaba en la discusión de la NOM 046, y por el riesgo de la vida del producto, digamos, ¿no? Es decir, uno podría acudir al centro de salud a solicitar un procedimiento de la interrupción del embarazo, y sería legal siempre y cuando ocurrieran en estas tres condiciones en casi cualquier lugar de la República. Sin embargo, parece que una cosa es como la letra sobre la ley, ¿no? Y la otra es, digamos, la práctica que llevan a cabo los prestadores de servicios de salud. Se han documentado casos en los que les es negado este servicio de salud y este derecho a las mujeres que así lo solicitan. Y además hay casos documentados de mujeres, digamos, presas por abortar en los estados de la República, ¿no? Entonces, diríamos que hay una criminalización de las mujeres que ejercen su derecho a decidir o, digamos, que buscan cierta garantía de su salud reproductiva, de su derecho a la salud. Y bueno, digamos que en este marco, IPAS y el Instituto Nacional de Psiquiatría decidieron llevar adelante una investigación que tenía como objetivo conocer como más aspectos acerca de si la interrupción legal del embarazo, o más bien el aborto, causaba daños irreversibles en la salud de las mujeres o no, ¿no? Digamos,
ya teníamos como este marco, sabemos que hay una discusión en la literatura científica internacional, sabemos que no hay mucha investigación en América Latina, en México no sabemos nada de la salud mental de las mujeres que abortan, y sabemos que los marcos legislativos son variables dependiendo de dónde se ponga una. Entonces, bueno, queríamos saber cómo estaba, digamos, cuál era el estado de cosas, ¿no?, sobre la salud mental de las mujeres que llevaban a cabo el aborto. Para esto nosotros utilizamos en realidad un marco, digamos, de la psicología, que es un modelo de estrés más o menos antiguo, y que propusieron Lazarus y Folkman en los 80s. Escogimos este marco porque nos permite varias cosas. La primera es que, a pesar de que aquí está, digamos, diagramado para fines analíticos, en realidad lo que dice Lazarus y Folkman es que los procesos no son tal cual como por pasos ni tan separados, ¿no? Más bien podrían estar traslapados y podrían ocurrir de manera paralela, ¿no? La segunda cosa es que nos permite pensar, ¿no?, que es más bien el aborto lo que podría proponerse como una estrategia de afrontamiento, y que en este sentido el estresor podría ser el embarazo no intencional, ¿no? Entonces les voy a contar un poco sobre cómo estamos pensando en nuestro modelo conceptual, porque sobre eso luego nos vamos a basar en toda la medición, digamos. Lo que decían Lazarus y Folkman es que hay una especie de intercambio entre un organismo y el medio ambiente, y por eso llamaron a esta teoría transaccional, digamos, por las transacciones que hacen entre el individuo y el ambiente, y que se modifican, digamos, de una doble manera, bueno, en una doble vía más, ¿no? Cuando se presenta, digamos, un estímulo que amenaza la homeostasis del organismo, el organismo hace varios pasos. El primer paso sería una evaluación primaria para determinar si este estímulo es amenazante o no de la homeostasis. Sería una evaluación secundaria, que es una vez que se decide en la evaluación primaria que el estímulo es estresante, el organismo lo decide. La evaluación secundaria consiste, digamos, en pensar o en evaluar los recursos con los que se cuenta para intervenir sobre este estímulo, ¿no? Y finalmente habría un tercer paso, que es una estrategia de afrontamiento, que es una serie de acciones que el organismo desencadena o lleva a cabo para modificar este estímulo y, digamos, solucionar la amenaza que se presenta en el medio sobre su homeostasis. Entonces, digamos que estas evaluaciones no se llevan a cabo de manera aislada, ¿no? El organismo, digamos, tendría más o menos una historia, y en ese sentido hay variables que llamamos nosotros individuales que podrían modificar estas evaluaciones o influir estas evaluaciones, ¿no? Y finalmente, digamos que cada evaluación podría observarse por medio de emociones, es decir, cada vez que hay una evaluación, tanto primaria, secundaria, como la estrategia de afrontamiento, hay una especie de salida del organismo, una manifestación, que serían las emociones. Entonces, nosotros ubicamos que podríamos medir las emociones en la evaluación primaria, en la secundaria y en la estrategia de afrontamiento. Lo que hicimos fue pensar entonces, o plantear la hipótesis de que el embarazo no intencional era el estresor que se presentaba. Intencional que no deseado. Esa es una buena pregunta. En la literatura internacional hay una discusión sobre cómo le vamos a llamar al embarazo que no es voluntario, digamos, ¿no? Es decir, hay varios términos que se han sugerido. Hay una distinción entre el embarazo no planeado, el embarazo no deseado, que tendría que ver no solo con el deseo en el sentido subjetivo, sino, por ejemplo, en términos epidemiológicos, lo que ha hecho instituciones como CONAPO, es decir,
El embarazo no planeado es aquel que no tiene demanda de método anticonceptivo y ocurre. Es decir, ocurrió sin que siquiera se pensara, digamos. Y el embarazo no deseado es aquel en el que hay demanda de método anticonceptivo, es decir, que alguien está tomando los métodos anticonceptivos y fallan por la razón que sea como por problemas de efectividad, de uso, de disponibilidad, y entonces ocurre el embarazo. El método anticonceptivo falla y lo que se tiene es un embarazo no deseado, y lo que se toma como manifestación de que la mujer no quería embarazarse en ese momento es la toma del método anticonceptivo, es decir, alguien que regularmente utiliza métodos anticonceptivos es como si pusiera de manifiesto que no quiere embarazarse en ese momento. Sin embargo, lo que hemos estado discutiendo por mucho tiempo y lo que está, digamos, escrito en las investigaciones que se han hecho, pues es que en realidad el proceso del embarazo no es tan lineal, ni es tan racional, ¿no? Entonces, nosotros hemos escogido este término de embarazo no intencional, por eso, el término de embarazo no intencional toma en cuenta varias cosas. La primera es esta, que no es racional, sino que podría tener algunos componentes afectivos. La segunda es que tiene que ver no solamente con la planeación en términos como del futuro, sino también como con la disponibilidad de los recursos en ese momento. Por ejemplo, tan simple como la disponibilidad de los métodos anticonceptivos, pero también cosas como haberlo hablado con la pareja. Tener como... Claro, tener una pareja, ¿no? Nosotros tomamos este concepto en realidad, que también está, digamos, sujeto a discusión, de una investigación inglesa que le fue a preguntar a las mujeres cómo se sentían ellas con los términos de embarazo no deseado, por ejemplo. Y lo que decían las mujeres es que el término de embarazo no deseado les incomodaba muchísimo, porque no era que no lo desearan, sino que no era el mejor momento de la vida para estar embarazadas, ¿no? Y algunas de ellas decían que sí querían tener hijos, pero no en ese momento, y que más bien el embarazo no deseado les remitía a cosas terribles como odiar a los hijos, ¿no? Y que no se ajustaba, digamos, a su sensación subjetiva sobre cómo llamarlo. Entonces, este embarazo no intencional surgió como una propuesta como más, digamos, neutra ante esta discusión sobre cómo diablos llamar a este embarazo que ocurre cuando no es el mejor momento, pero que no está del todo como, digamos, no deseado, ¿no? Y bueno, entonces, volviendo como al marco, nosotros sostenemos la hipótesis de que el embarazo no intencional es el estresor que se presenta como estímulo amenazante a un cierto estado de cosas en el que las mujeres están en ese momento. Ellas llevan a cabo una evaluación primaria con sus antecedentes de vida. Nosotros tomamos en cuenta como antecedentes, porque eran los más importantes en términos de lo que íbamos a evaluar después, los antecedentes de depresión, tanto personales como de sus padres, si habían tenido experiencias de abuso sexual infantil y si habían tenido alguna experiencia de violencia sexual después de los 15 años. Tomamos estos tres elementos porque lo que queríamos observar al final era si la interrupción legal del embarazo o el aborto causaba sintomatología depresiva elevada, ¿no? Entonces, estas tres, digamos, variables, o estos tres elementos, son los predictores más importantes que se han documentado relacionados directamente con la sintomatología depresiva elevada. Es decir, si uno ha tenido experiencias de violencia sexual o tiene antecedentes de depresión, el riesgo para tener una depresión en el futuro, digamos, aumenta en comparación con las mujeres que no tienen estos antecedentes. De manera tal que era muy importante que nosotros pudiéramos evaluar y controlar a las mujeres que habían tenido como estos antecedentes, ¿no? O más bien que pudiéramos
sí, eso, como dar cuenta de si tenían estos antecedentes o no, para luego poder matizar, digamos, los resultados. En la evaluación primaria, preguntamos sobre las emociones. Les decía hace rato que a cada evaluación podría observarse como respuesta, una respuesta emocional, y entonces fuimos a preguntarles sobre las emociones cuando recibieron la noticia de que estaban embarazadas, luego sobre las emociones al momento de tomar la decisión de la interrupción legal del embarazo, y finalmente las emociones una vez que había finalizado el proceso. En realidad lo que hace Lazarus y Folkman es hablar sobre los efectos, digamos, que tiene esta evaluación, y una vez desencadenada la estrategia de afrontamiento, lo que tendríamos sería esta respuesta emocional que yo les decía. Si la respuesta emocional no es como favorable, digamos, para haber modificado el estímulo y proteger esta homeostasis, entonces lo que ocurre es que este ciclo vuelve a comenzar. De manera tal que podría desencadenar algunos síntomas, ¿no? Algunas consecuencias a largo o a mediano plazo. Entonces, lo que nosotros estábamos pensando como consecuencias era justamente la sintomatología depresiva. Y, bueno, entonces regresamos un poco otra vez. Teníamos esta controversia sobre si el aborto causa o no daños en la salud de las mujeres. Sabemos que hay poca información, que la que existe está sesgada, y sabemos que hay un contexto de legalidad en la Ciudad de México que nos permitía evaluar a las mujeres que llevaban a cabo el procedimiento en las mismas condiciones, y tenemos como esta teoría del estrés que encaja o que utilizamos nosotros como para plantear algunas hipótesis y poder explicar algunos resultados que obtuvimos después, ¿no? Y bueno, entonces básicamente la pregunta que teníamos es cuál era la relación que existe entre las emociones negativas y positivas, que eran como las salidas de estas evaluaciones, y que fueron reportadas a lo largo del proceso del aborto voluntario con la sintomatología depresiva elevada tras haber llevado a cabo el procedimiento. Y queríamos saber si esta relación persistía, aun cuando los factores de riesgo preexistentes se eliminaran, ¿no? Es decir, si el aborto causa sintomatología depresiva o no, independientemente de si uno ha padecido, si tiene antecedentes de depresión o de violencia sexual. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo después de realizar el procedimiento? Ahora les voy a contar sobre eso, porque en realidad creo que una de las cosas como más importantes de la investigación es, digamos, la logística con la que se llevó a cabo, ¿no? Entonces, nuestro objetivo era, pues, analizar esta relación entre las emociones y la sintomatología en mujeres que habían llevado a cabo el procedimiento de la interrupción legal del embarazo en la Ciudad de México con medicamentos durante el primer trimestre. Era muy importante esto porque va a ser después muy importante para no generalizar los resultados. Y queríamos conocer la relación que tenían las emociones con la sintomatología, pero también la relación que tenían las emociones, digamos, con los antecedentes. Entonces, nosotros hicimos una encuesta, ¿no? Que es un diseño transversal, es decir, uno va y les pregunta una sola vez. Lo que hicimos fue entrevistar a 114 mujeres que tenían entre 15 y 44 años, que habían acudido a una clínica de ILE a solicitar el procedimiento. Esta clínica de ILE estaba dentro de un centro de salud en algún lugar de la ciudad, y nosotras las entrevistamos cuando ellas iban a una cita de seguimiento. Es decir, las mujeres van y solicitan el procedimiento, se lleva a cabo ese mismo día, salen de ahí con el medicamento, se les dan las instrucciones, y una semana después tienen que volver a la clínica para realizarles un ultrasonido y asegurarse de que el procedimiento fue completo, y les dan un método anticonceptivo, ¿no? Entonces, digamos, en esta segunda
cita fue que nosotros las entrevistamos. Esta es una pregunta importante sobre el tiempo de evaluación, porque el campo que nosotros hicimos fue en el mes entre diciembre, digamos entre la Navidad, y las siguientes 4 semanas de enero. Entonces se atravesaron las vacaciones y una cosa importante que ocurrió es que muchas mujeres fueron citadas más de una semana después. Entonces nosotros evaluamos mujeres que habían practicado la ILE hace una semana, pero también mujeres que habían practicado la ILE hace 3 semanas. Hay una variabilidad de hasta 4 semanas, me parece que la más alejada fueron 2 casos que habían hecho la ILE hace 4 semanas y que habían ido a la cita de seguimiento un mes después, no solo por las vacaciones, sino por una serie de cosas que tenían que ver con su vida, ¿no? O sea, con sus horarios y estas cosas. Entonces, esto es muy importante porque una de las críticas que se han hecho y que vamos a ver después es justamente el tiempo de evaluación, ¿no? ¿Cuánto es suficiente para saber que tuvo efectos? Y que es una pregunta, digamos, que queda pendiente de responder. Ahora podemos discutir más sobre eso. Nosotros hicimos un instrumento que se aplicaba más o menos en unos 50 minutos. Es un instrumento largo que consideraba varias cosas. Ahora yo les voy a contar solamente sobre una parte del instrumento, que es sobre los resultados que les traje, pero consideraba el instrumento amplio, digamos, cosas como estigma, intenciones del embarazo, resiliencia, etc. Sobre los antecedentes tenemos que hicimos preguntas sobre abuso sexual antes de los 15 años, violencia sexual después de los 15 años, la evaluación de los antecedentes de depresión en realidad era un autorreporte, y preguntamos sobre la percepción de la depresión de la madre y del padre, ¿no? La pregunta era algo así como, ¿usted ha visto alguna vez que su madre se sienta triste, deprimida, o que hayan tenido alguno de los síntomas que enumeramos antes durante algún periodo de su vida? Y entonces ellas contestaban si sí o si no, pero no alcanzamos a averiguar en qué momento de la vida ni durante cuánto tiempo. Entonces, digamos que nuestro reporte era simplemente de percepción, si ellas creían que su madre o su padre habían estado alguna vez deprimidas, ¿no? Deprimidos. Entonces no tenemos, digamos, un diagnóstico como tal, pero sí la percepción de ellas. Las emociones las evaluamos en 3 momentos, como les decía antes, cuando evaluaron o cuando se enteraron de la noticia de que estaban embarazadas, cuando tomaron la decisión de que iban a interrumpir el embarazo y una vez que había finalizado el procedimiento. Lo que hicimos fue preguntarles 7 emociones. Había 4 emociones positivas y las demás eran emociones negativas. No eran 7, eran 4, 6, 8, 10, 11 emociones, perdón. Estas emociones en realidad nosotros las seleccionamos con base en cuestionarios que ya se habían hecho con mujeres latinas en Estados Unidos, con adolescentes latinas en Estados Unidos y con la experiencia de una psicóloga clínica que hace acompañamiento con mujeres que solicitan consejería y que ella podía más o menos enumerar las emociones que habían referido las mujeres en la consulta. Entonces, digamos, ajustamos algunas emociones de las que estaban en los cuestionarios con base en la asesoría de esta psicóloga clínica que también es miembro de la investigación. Y finalmente, nuestro outcome, o nuestra variable como más importante para medir la depresión, fue la sintomatología depresiva elevada, que utilizamos un instrumento que seguramente conocen y que se utiliza para evaluar depresión en casi todo el mundo, que ha sido sumamente utilizado, que es el CESD. Utilizamos una versión de 35 reactivos que ha sido probada con mujeres jóvenes en México, ¿no?
y que, digamos, en términos de investigación científica ha sido probada su validez y confiabilidad. Y esto es muy importante porque el instrumento y los criterios del DSM-4 y ahora el DSM-5, lo que dicen es que tienen que manifestarse por lo menos 9 síntomas durante las últimas 2 semanas para poder dar el diagnóstico de depresión como tal. En esta dificultad logística de haber entrevistado a mujeres desde 1 semana hasta 5, en realidad nosotros no podíamos hacer una medición precisa en términos de diagnóstico. Entonces elegimos solamente quedarnos con la noción de sintomatología depresiva elevada, que implicaba que nosotros íbamos a calificar el cuestionario con las respuestas de las mujeres, es decir, les preguntábamos qué tanto durante los últimos días, desde la interrupción, se habían sentido de esa manera, y estaba en la lista de las 35 preguntas, pero al final nuestra calificación de ese instrumento no podía dar el diagnóstico. Entonces, lo que hicimos como estrategia de calificación fue que solamente colocamos como sintomatología depresiva elevada a aquellas mujeres que tenían los puntajes más elevados con respecto al grupo. Entonces, una, no tenemos prevalencias de sintomatología ni de depresión en mujeres que han abortado en México, así que no teníamos comparadores. Y la otra es que esto nos aseguraba, digamos, como pensar también la sintomatología como una posible reacción de malestar, digamos, ante este evento estresante, y no realmente como un trastorno mental. Entonces, era muy importante que supiéramos qué características tenían estas mujeres que habían tenido el puntaje más elevado del grupo con respecto a estas mujeres que habían llevado a cabo el procedimiento en las mismas condiciones. Entonces, teníamos 114 mujeres que habían hecho el mismo procedimiento en las mismas condiciones, unas iban a tener el puntaje más alto de sintomatología depresiva elevada, y queríamos saber cuál era la diferencia entre estos dos grupos, ¿no? Entonces, es muy importante acordarse de esto y como tener en cuenta que en realidad nosotros no estábamos buscando un diagnóstico, sino que más bien queríamos saber pues, sobre las características. Y bueno, lo que hicimos fue llegar al centro de salud. Nosotros estábamos en una sala como de la mitad del tamaño de esta. Ahí estaban todas las mujeres que iban a la revisión. Se les invitaba, digamos, en voz alta y de manera grupal al estudio, se les contaban los objetivos, y una vez que las mujeres decían que estaban interesadas, entonces nos acercábamos de manera individual y aplicábamos el formato de consentimiento informado, pero además también resolvíamos todas las dudas que tuvieran sobre el procedimiento. Les contábamos que nuestra investigación no tenía ninguna relación con la atención que les estaban brindando en el centro, y que por lo tanto si no querían participar o querían interrumpir su participación en algún momento del protocolo, no había ninguna consecuencia sobre la atención que estaban recibiendo, que la información era anónima, era confidencial, que no se iba a utilizar su nombre, sino solamente un número de folio que para nosotros era útil como identificación, pero que en realidad no había manera ni siquiera entre el staff de la investigación de identificarlas. Y bueno, que la entrevista era semiestructurada porque tenía como base este instrumento que habíamos diseñado y duraba entre 45 y 60 minutos. Y una vez que nosotros las entrevistábamos y localizábamos que tenían alguna necesidad de salud mental, ya fuera como por el procedimiento o por alguna de estas variables que estábamos explorando, como de violencia sexual o de antecedentes de depresión o incluso alguna otra, podíamos referir a algún tipo de atención en salud mental o alguna organización que pudiera como, atender, digamos, sus necesidades. Esto fue muy importante porque en realidad así fue como nosotros conocimos el ILEF. Y una cosa importante es que al final de la entrevista se les entregaba un vale por 150 pesos en una tarjeta de regalo,
que era como agradecimiento al tiempo que nos habían, digamos, brindado para contestar la entrevista. El protocolo estaba evaluado y había sido aprobado por el Comité de Ética del Instituto. Una cosa muy importante es que habíamos considerado entrevistar mujeres menores de edad, si es que las encontrábamos, y en ese sentido la pauta 14 de las pautas de ética internacionales para hacer investigación dice que a las mujeres que están embarazadas se les puede tomar como adultas, y entonces se aplica el formato de consentimiento informado y no de asentimiento, porque ya se hacen cargo de alguien más y porque han tomado decisiones, digamos, adultas sobre su vida sexual y reproductiva. Y entonces, digamos que el estatuto de estas mujeres en términos del Comité de Ética se modificaba, ¿no? Y habíamos hecho un directorio especializado justamente para hacer la referencia si era necesario. Y bueno, entonces sobre lo que encontramos, no sé por qué esta no se ve, pero lo que hallamos fue que el 26.3% de las mujeres sí tenía sintomatología depresiva y el otro, digamos, 73% no lo tenía. Acá es de nuevo muy importante recordar que esta sintomatología depresiva elevada no se refiere a un trastorno mental, sino a puntajes más elevados con respecto al grupo de mujeres que habían llevado a cabo el procedimiento en las mismas condiciones. Creo que podemos volver hacia el final sobre esta gráfica para discutir más sobre lo que significa, pero entonces lo que encontramos es, digamos, que una cuarta parte de estas mujeres habían tenido algún síntoma desde la ILE y hasta que se les aplicó el cuestionario de sintomatología depresiva elevada. Sobre los riesgos preexistentes, el 57% mencionaba haber estado deprimida alguna vez en la vida. Esta es un porcentaje muy elevado, pero tenemos que recordar, la primera cosa es que era un autorreporte, es decir, les estábamos preguntando si alguna vez se habían sentido tristes suficiente tiempo y con suficiente intensidad como para decir que habían estado deprimidas, y ellas decían si sí o si no. El 61% mencionó que su madre estuvo deprimida alguna vez en la vida. Acá sacamos el autorreporte de la percepción del padre, porque en realidad con lo que nos topamos fue que muchas de las mujeres no podían responder esta pregunta porque o no conocían a su padre o no tenían información suficiente porque no convivían suficiente con él para poder respondernos si ellas consideraban que había estado triste alguna vez. Y cuando hicimos, digamos, los análisis estadísticos, lo que observamos es que en realidad el autorreporte de depresión sí podría configurarse como un factor de riesgo para tener depresión después de la ILE, o para tener sintomatología depresiva elevada después de la ILE, y la depresión de la madre también, ¿no? Y en este sentido llama mucho la atención que en realidad el mayor riesgo es que la madre hubiera estado deprimida y no ellas mismas. Esto que llamamos nosotros análisis bivariado es en realidad, digamos, una relación simple con el resultado. Una relación simple entre el antecedente de depresión y el resultado de depresión después. Lo que después metimos como análisis de regresión logística significa que uno evalúa estas variables con un ajuste de todas las demás que se incluyeron, por ejemplo, las de antecedentes de violencia sexual y, por ejemplo, las de emociones. Entonces, uno podría decir que independientemente de las emociones presentes a lo largo del proceso del embarazo y del autorreporte de depresión, digamos, individual, la percepción de la madre aumenta el riesgo casi 20 veces en comparación con las mujeres que habían respondido que su madre no estuvo deprimida. No sé si me explico. ¿Sí? ¿Me va quedando claro? Luego, sobre la violencia sexual, el 22.8% presentaron antecedentes de abuso sexual infantil.
lo cual también es una cifra elevadísima, pero esta, a diferencia de la de depresión, sí coincide con las cifras de prevalencia de abuso sexual infantil nacionales e internacionales, ¿no? Entonces, digamos, es terrible, pero no es raro. El 8.8% de las mujeres habían enfrentado violencia sexual después de los 15 años, generalmente era por sus exparejas o por algún conocido cercano, digamos amigos, familiares, y el 2.6% de las mujeres que entrevistamos enfrentaban violencia sexual por parte de la pareja actual. Cuando fuimos a hacer los análisis estadísticos, desde el análisis estadístico simple, digamos, de relación, en realidad no encontramos asociación entre la violencia sexual y la sintomatología depresiva elevada. Esto en realidad a nosotros nos sorprendió porque lo que decía la literatura es que la violencia sexual en realidad aumenta el riesgo y de hecho predice el outcome de depresión, pero en este caso, digamos, no se asoció. Sin embargo, se observa una tendencia y pensamos, o tenemos la hipótesis de que aumentando la cantidad de mujeres entrevistadas podríamos encontrar una asociación. Y bueno, una cosa que podría discutirse al final también es que en realidad otra hipótesis posible es que las experiencias de violencia sexual modifican, digamos, la postura y una especie de construcción del proceso de resiliencia que las mujeres tienen frente a su salud sexual y reproductiva, y que eso quizás cambia el outcome, digamos, de la sintomatología depresiva. Es decir, estas mujeres han enfrentado experiencias de violencia extrema, ¿no? Y es posible que en algunos casos esa configuración distinta de los estresores haya colocado al embarazo no intencional y al proceso de la ILE distinto. Sin embargo, bueno, es algo que tendríamos que investigar más. Y estas gráficas son muy importantes porque en realidad lo que muestran es el avance de el avance, cómo se fueron modificando a lo largo del proceso de las emociones, ¿no? Las que están en azul son las emociones negativas y las que están en verde son las emociones positivas. La primera columna son emociones negativas al momento de recibir la noticia del embarazo, y lo que observamos es que en este momento las emociones negativas son mucho más elevadas que en el resto de los momentos. Al momento de tomar la decisión, las emociones negativas disminuyen, y una vez que terminó el procedimiento, en realidad las medianas de las emociones negativas son mucho más bajas que al principio del procedimiento. En cambio, las emociones positivas, al recibir la noticia del embarazo, están, digamos, en un puntaje mucho más bajo con respecto al momento de tomar la decisión de interrumpirlo. Y finalmente, una vez que se terminó el proceso, las emociones negativas alcanzan puntajes mucho más elevados, incluso que cualquier momento de las emociones negativas, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque al final resulta que las emociones positivas al momento de tomar la decisión de interrumpir el embarazo actuarían como un factor protector de la sintomatología depresiva. Las mujeres que presentaron los puntajes más altos tenían 75% menos probabilidad de deprimirse o de tener sintomatología depresiva elevada al final, que las que habían tenido puntajes más bajos de emociones positivas. Y una vez finalizado el procedimiento, el factor protector, o sea, el porcentaje de protección, digamos, aumenta casi un 80%. Sin embargo, este es solamente un análisis bivariado, es decir, esta relación simple que les decía yo entre las variables y el resultado, que cuando uno ajusta y mete todas las variables que evaluamos, en realidad no se sostiene. Ahora podemos discutir sobre eso y les voy a contar más.
Estos son los resultados de, bueno, ya sabemos que las emociones negativas tienen relación, incluso cuando se ajustan, con la sintomatología depresiva elevada, ¿no? Ahora, pensemos en cuáles emociones. Cuando fuimos a este análisis nos dimos cuenta de que las emociones que eran más importantes a lo largo del proceso variaban de acuerdo con el momento. Entonces, al momento de recibir la noticia del embarazo, en realidad las emociones que aumentaban más el riesgo de tener sintomatología depresiva elevada una vez que se había finalizado, era avergonzada y confundida. Y avergonzada aumentaba el riesgo casi 4 veces más. Luego, al tomar la decisión de la ILE, las emociones que aumentaban más el riesgo, eran al doble el riesgo, es culpable y enojada. Y al finalizar el procedimiento, las emociones que aumentaban el riesgo era la emoción de enojada, casi, digamos, 70% de veces más, y la depresión de la madre se mantuvo hasta el final, ¿no? Y se mantuvo hasta el final con una probabilidad altísima, digamos, que en términos estadísticos esta probabilidad puede ser poco precisa por la cantidad de mujeres que nosotros entrevistamos, pero que aparece como una variable que saltó ahí y que, a decir verdad, nosotras no estábamos, bueno, nada, no teníamos como un interés particular sobre esta variable, la estábamos evaluando en realidad porque en términos de la investigación, lo que habíamos, digamos, revisado en la literatura es que teníamos que incluir este indicador porque el marcador genético podía aumentar el riesgo, pero resultó que la depresión de la madre es una variable, digamos, psicosocial que puede jugarse mucho, en un papel, digamos, mucho más importante. Y bueno, un poco para que discutamos también y nada, ya tenemos esto, ¿no? Las emociones negativas están asociadas a la sintomatología, es decir, aquellas mujeres que presentan emociones negativas en los 3 momentos tienen más probabilidad de desarrollar sintomatología depresiva elevada cuando se termina el proceso. Este factor protector de las emociones, en realidad, de las emociones positivas, en realidad desaparece cuando uno ajusta con todas las variables y podría estar relacionado con varias cosas. La primera es que nosotros, o bueno, en estos resultados en realidad no estamos considerando cosas como el estigma, porque si se fijan, las emociones que resaltan, ¿no? Son avergonzada, enojada, culpable, que podrían guardar relación en realidad con lo que está pasando en el contexto de las mujeres. Y que aquí no se incluyó, digamos, como parte del ajuste, una medición de estigma. Otra cosa muy importante que nos saltó es esto que les decía sobre la transmisión intergeneracional de la depresión, ¿no? Cómo percibir a la madre deprimida podría modificar la sensación de depresión, sobre todo después de un evento estresante como puede ser este proceso, digamos, del embarazo no intencional aborto. Una cosa que es importante repetir cada vez es que no se trata de la evaluación de un trastorno mental, sino simplemente de mujeres que tuvieron puntajes más elevados de sintomatología con respecto a mujeres que habían llevado a cabo el procedimiento en las mismas condiciones. Y una cosa muy importante de resaltar y que se nos olvida mucho a quienes hacemos investigación, sobre todo en términos epidemiológicos, es que en realidad el 75% de las mujeres lo resolvieron bien. Y cuando digo lo resolvieron bien, es este 75% no tenía sintomatología depresiva elevada, incluso a pesar como de contar con antecedentes de violencia sexual y de depresión. Entonces, es muy importante como poder resaltar esta parte, porque siempre focalizamos la investigación sobre los factores de riesgo, pero en realidad nos preguntamos poco sobre cuáles son los factores protectores. Y en realidad acá lo que podría plantearse entonces es que son las emociones positivas durante el proceso, que podrían estar relacionados también con otras variables que no incluimos en esta medición, como el proyecto de vida, ¿no?
y temas como la resiliencia, sobre esta hipótesis que les contaba antes, sobre el outcome de violencia sexual, que podrían modificar esta experiencia en términos subjetivos y de salida, digamos, de estas emociones. Y bueno, en realidad nosotros tenemos como varias limitaciones. La primera es que la aplicación fue en la sala de espera, ¿no? En realidad, aunque se intentó hacer como lo más privado posible y defendíamos mucho el espacio, cuidábamos el tema de las preguntas delicadas, en realidad el criterio como de confidencialidad fue cuidado, digamos, en la medida de nuestras posibilidades, pero quizás esto podría influir sobre algunos resultados en términos, por ejemplo, de las respuestas de violencia sexual, ¿no? La otra es esta variación en las semanas de aplicación, que vuelve, digamos, poco precisos nuestros resultados, pero que, digamos, ajustamos con esta estrategia. En cuenta también un poco propositivamente, no sé por qué, casadas o solteras, digamos, casadas o solteras con papelitos o sin papelitos, me refiero, o con hijos previos o sin hijos previos. Sí, el 70% de las mujeres que acudían a la ILE, y eso en realidad sí no lo incluía acá, eran mujeres que tenían por lo menos un hijo. Es decir, este embarazo no era el primero, sino por lo menos el segundo. Por lo menos, claro. Muchas veces es el tercero o el cuarto. Claro. La otra cosa es que más de la mitad, me parece que también cerca del 60%, eran mujeres casadas o que vivían en unión libre, ¿no? Muy pocas eran mujeres solteras. Una cosa que es muy importante de resaltar es también que son mujeres, digamos, con alta escolaridad, porque la que menos tenía escolaridad había dejado la preparatoria trunca, ¿no? Y había mujeres incluso de posgrado. Entonces, este es un sesgo que puede ser muy importante porque no son mujeres promedio, digamos, las que acuden a solicitar el servicio. Y no se parece mucho al perfil de las mujeres embarazadas en México, que en realidad son mujeres con menos recursos económicos, con menos instrucción o con menos escolaridad, digamos, y digamos en condiciones estructurales más complicadas, ¿no? Y además que viven en lugares donde el aborto sigue siendo ilegal. Claro, pero incluso con respecto a las mujeres de la Ciudad de México, es decir, nosotros no podríamos comparar a estas mujeres que realizaron la interrupción legal del embarazo y que entrevistamos con las mujeres que atienden en el programa de Médico en tu Casa en Iztapalapa y que están embarazadas y que nunca habían acudido a consulta prenatal, ¿no? Aun cuando el marco legal para todas es el mismo. La otra es que, bueno, el autorreporte de depresión era eso, un autorreporte que pudo haber como inflado la cifra y que en realidad hace como poco preciso el indicador otra vez, que los efectos que nosotros evaluamos en realidad eran a corto plazo, porque cuando mucho habían pasado 4 semanas después de la ILE y que habría que ver qué ocurre, digamos, después de 6 meses o un año para considerar, digamos, más ampliamente estos efectos. Nuestra encuesta en realidad era un diseño transversal, es decir, fuimos y les preguntamos una vez, pero como les digo, lo que recomienda, digamos, la literatura en términos como de la investigación más precisa es llevar a cabo un estudio longitudinal. Sin embargo, estamos tratando de gestionar uno justamente para evaluar esto y nos encontramos con que además de que es carísimo, pues en realidad hay muchos problemas de gestión institucional porque el tema ni de la salud mental ni de la salud sexual y reproductiva son prioritarios. La selección de la muestra, en realidad nosotros no tenemos una muestra aleatoria ni probabilística, entonces es una muestra a conveniencia, también porque el centro de salud en el que estábamos era en el que se pudo gestionar, digamos, pero también los funcionarios de la Secretaría de Salud consideraban como más adecuado para llevar a cabo el estudio. Habría que ver si esto se sostiene en centros de salud donde el perfil de las mujeres es un poco más problemático. Y la otra es que habría que incluir grupos de comparación, por ejemplo,
ver qué pasa con respecto a las embarazadas, y las embarazadas, es decir, las mujeres que continúan un embarazo que es no intencional, por ejemplo, están más deprimidas o no, o tienen alguna necesidad de salud mental. Y la otra es generar como nuevas hipótesis, ¿no? Este tema que resultó de la salud mental de la madre, por qué la violencia sexual no predijo los resultados, y bueno, incluir otras cosas como el apoyo social, qué pasa con la pareja, ¿no? Y bueno, sin embargo, una de las fortalezas de esta investigación es que pensamos a la ILE como un proceso en realidad, con este modelito que les enseñaba al principio. Entendemos que estos momentos de las evaluaciones no son necesariamente, es decir, las emociones no desaparecen necesariamente a lo largo del proceso, sino que pueden estar más o menos traslapadas. Una cosa que es muy importante destacar es que a pesar como de la presencia de emociones negativas, no hay que confundir estas emociones con un trastorno mental, que es lo que ocurre en la mayoría de los estudios. Que otra de las fortalezas es que en realidad pues, podíamos entrevistar a mujeres que estaban, digamos, en las mismas condiciones, que habían llevado todas a cabo la ILE con medicamentos, y que el instrumento había sido diseñado como muy cuidadosamente. El equipo había tenido reuniones un año previo para revisar las preguntas, se revisó pregunta por pregunta, se hizo un piloteo después. Entonces el instrumento en realidad era como muy cuidadoso, digamos, de estas variables. Y bueno, finalmente lo que tenemos es que la prevalencia de sintomatología depresiva elevada en realidad es una prevalencia cercana, digamos, a la prevalencia general de depresión de las mujeres en México. Entonces, habría que preguntarse si está relacionada necesariamente con este evento estresante que puede ser el embarazo no intencional y todo el proceso del ILE, o si en realidad tiene que ver con los otros riesgos que nos rodean a las mujeres, ¿no? ¿Cómo hacer esta diferencia de que algunos riesgos preexistentes, como lo de la salud mental, los antecedentes de salud mental, podrían en realidad configurar este estresor, que es una cosa que se presenta en un momento dado, que podría pensarse como un estresor agudo, más bien en un estresor crónico, ¿no? Que no se va a resolver y que ahí sí podría generar una respuesta de trastorno mental, ¿no? Y bueno, lo que quizás podemos plantear es que el aborto es un factor protector para el desarrollo de sintomatología depresiva elevada, dado que el 75% de las mujeres lo resolvió efectivamente, ¿no? Y que habría que incorporar como nuevas variables, nuevos grupos de comparación y hacer diseños como más complejos para robustecer la evidencia que tenemos hasta ahora. Hasta acá está la presentación que yo había preparado. Me gustaría también como escucharles, porque yo les había contado que en realidad mi experiencia es más de la investigación y creo que ustedes tienen más bien experiencia en clínica. Entonces para mí sería muy enriquecedor también escucharles y creo que podemos discutir varias cosas de lo que se han planteado. Entonces no sé si alguien quiere empezar. Yo quiero empezar como diciendo de tus conclusiones que voy a decir así como que la legalidad es en sí un factor de protección, ¿no? Porque lo hemos hablado acá con otros temas y creo que te lo comentaba, no recuerdo. Así como en el caso, por ejemplo, de la legalización de los matrimonios del mismo sexo, creo que hemos empezado a ser testigos acá de cómo la legalidad empezó a nombrar de maneras diferentes, ¿no? De mirar, de visibilizar, y que entonces se volvió lo que antes era un estresor en un factor de protección en términos de cómo lo estás diciendo. Y yo diría que algo, o sea, lo mismo ocurre, todo nos estás explicando, todo lo acotado de la población a la que están investigando y que además pues haces muchas precisiones sobre
todo lo que queda fuera, ¿no? Pero aparentemente ese lugar que nos cuentas que tiene que ver con un aborto legal, que bueno, pues lo que hemos visto, lo que hace terrible son las condiciones, ¿no?, de la ilegalidad, las que probablemente hagan un desastre de un proceso así. Entonces, digo, así, usando tu última lámina, yo diría eso, ¿no? Que la legalidad es un factor de protección. Sí, en realidad es algo que se ha más o menos probado. Hay evidencia internacional y de hecho hay como una especie de declaración de la OMS sobre los marcos restrictivos, porque justamente lo que modifica un marco de legalidad del aborto es el estigma, ¿no? Si algo es legal es más probable que sea socialmente aceptado, y eso modifica también las condiciones de seguridad y de higiene y de calidad en las que se está llevando a cabo el procedimiento. Algo que ocurre como muy frecuentemente es que cuando las mujeres llegan a solicitar la ILE, llegan con la idea de esto va a ser súper sangriento, es terrible, es un lugar sucio, me van a maltratar, ¿no? Y independientemente como de las críticas que uno le pueda hacer al sector salud de este país, el programa de ILE, digamos, sí me parece que contrasta esta representación cultural del aborto y ofrece lugares que son, pues están, digamos, en condiciones de higiene y de calidad que podrían exigírsele a cualquier centro de salud, ¿no? El procedimiento, o más bien el personal, está capacitado no solo en el procedimiento, sino también ha sido sensibilizado sobre el tema. Entonces, digamos que este tema de la violencia obstétrica, por ejemplo, es menos frecuente en los servicios de ILES, ¿no? Entonces, sí hay una serie como de factores que modifican la idea de lo que un aborto es y que contrastan muchísimo con la representación social que tenemos en general, y que además está por todos lados, ¿no? Está en internet, está en toda la información que recibimos sobre el tema y que modifica la percepción por completo. La otra es como, está completamente asociado el término aborto con el procedimiento del legrado. Y el legrado dejó de hacerse en la mayoría de los países en los que es legal hace como 10 o 15 años. En realidad, la mayoría de los abortos en la Ciudad de México, y me atrevería a decir que en la mayoría de los países donde es legal, se lleva a cabo con medicamentos. Entonces, eso también modifica la experiencia corporal a la que se enfrentan las mujeres que llevan a cabo el procedimiento. Una estigmatización, porque estás en la casa, es privado, con la ayuda de la pareja o de la mamá o de la tía abuela o de quien sea, no al público de la gente en una sala de hospital. Por ejemplo, yo creo que no solo la legalidad es un factor de protección, sino que la ilegalidad es un factor de cualquier otra cosa, de estigmatización, de secuelas, etcétera, ¿no? Porque por otra parte, el procedimiento de la ILE es muy cuidadoso, está bastante bien pensado. Claro. Y entonces lo que podríamos decir más bien es que el factor de riesgo para la salud mental, para este daño irreversible de la salud mental, tiene que ver con la clandestinidad. Con la clandestinidad y también con la no información acerca de qué, por qué es, de dónde procede. Porque yo trabajé mucho tiempo en un banco de horas con colegas dispuestas a donar horas gratis para trabajando con la Secretaría de Salud, con algunas otras instituciones, poder dar 1 o 2 sesiones antes de la decisión, de tomar la decisión, para ayudarlas en todo caso a tomarla o a no tomarla. Nuestra postura no era que siempre era para tomarla, sino una u otra cosa, y también tener 1 o 2 sesiones una vez realizado el procedimiento. Y lamentablemente por falta de quórum, a veces yo sigo trabajando, pero durante como año y medio, 2 años más o menos trabajamos mucho y aprendimos muchas cosas. Por ejemplo, incluso en esos 2 años vimos la diferencia de las personas que llamaban para pedir información a la ILE. Al principio eran solo mujeres, había muchas mujeres adolescentes, muchas
madres de clase baja, con 4 o 5 niños, y que además iban a abortar sin permiso del marido, porque eso era muy importante también. Y como en 1 año y medio observamos un cambio en el que empezaron a llamar mucho más parejas y padres, para preguntar cómo era el procedimiento, si era legal, porque estaban, el tema de la legalidad es un factor de protección no solo para la mujer, sino para recibir ayuda de los varones, sean hermanos, parejas, padres. Eso me pareció realmente un cambio sustancial, preciosísimo. ¿En qué periodo fue que hicieron este banco de oro? Terminará... Pues al inicio, al inicio de la vida. No, llevaban ya como ahora unos 6 años más o menos. Llevamos Como de 6 años que dejamos de trabajar con más intensidad. No, lo pregunto porque en realidad la despenalización en la Ciudad de México se hizo en 2007. Entonces, en efecto, el perfil de las personas que han ido accediendo al servicio, solicitándolo y además recibiendo información sobre el servicio ha venido cambiando. Y también los psicólogos, la gente que atiende por teléfono, a esa gente le dimos mucho entrenamiento y ellos tenían también una experiencia realmente muy rica. Y esto de, por eso te preguntaba hace un rato, si habían podido hacer distinciones entre, por ejemplo, por qué no desean un embarazo una mujer joven, por ejemplo, que tiene, entre otras cosas, porque el riesgo no solamente de la vida en el sentido de la vida física, el riesgo de tener un hijo no deseado es el riesgo de echarse a perder buena parte de la vida posterior y la del niño, cosa que casi nunca está considerada. En realidad nosotros en el instrumento amplio, digamos, en estos resultados no está porque es como más acotado y el otro está, digamos, en proceso de publicación. Sí preguntamos sobre los motivos. Todas, independientemente del número de hijos y de la edad, daban motivos del plan de vida. Y tenían que ver con, ya tengo suficientes hijos, no puedo mantener otro, no estoy lista para tener otro hijo o al primer hijo, digamos. Y uno que era como muy importante es que el peso, digamos, de tener una pareja o no era, digamos, definitivo. Entonces, consideraban que la condición óptima para tener un hijo sí era tener una pareja y muchas veces iban a la ILE porque no tenían pareja, ¿no? No era como tal ese motivo, pero hablaban como de las condiciones de estabilidad, digamos, ¿no? Entonces, de eso es importante, las veces que tuvimos que hacer más de una entrevista para que pudieran tomar una decisión, de entrada nos decían que no tenían pareja. Cuando empezaban a tener una cosa de más confianza, de más confianza en la persona, que no iban a ser juzgadas, nos acababan diciendo que no era cierto que no tenían pareja, que tenían una pareja, pero que era una pareja medio cachibula, digamos. O que a lo mejor era simpático y divertido como pareja, pero no como padre ni hijo. No lo elegirían como padre, aunque sí lo podrían elegir como pareja. Empezaron a aparecer muchos matices importantes e interesantes, ¿no? Respecto de por qué la decisión de no. Y también muchas mujeres que han dicho, yo no me siento una buena madre. Claro. Más allá de que en teoría podría tener todas las condiciones como para tenerlo, pero yo, por lo menos en este momento, no siento que sería una madre suficientemente paciente, dedicada, me interesa mucho otras cosas. Sí, otra cosa que nos Porque encontramos... eso sí da mucha vergüenza decirle, Cuando, casi más vergüenza que decir que abortaste. Cuando fuimos a preguntar sobre las intenciones de embarazo, es que no decían como tal que no se sentían listas o que iban a ser una mala madre, ¿no? Justo como porque, sobre todo como que en la sociedad mexicana, el pase de la madre le da uno a otro estatus, digamos, en el entramado social, sino también lo que ocurría era que decían, bueno, este no es el momento más adecuado, este embarazo está bien, pero este no es el momento más adecuado de mi vida. Entonces, también en eso está como rondando la noción esta del embarazo no intencional, porque al final
tiene que ver, digamos, con la disponibilidad del método anticonceptivo, con la relación de pareja que tengan en ese momento y esta distinción entre, puede ser una buena pareja, pero no un buen padre, ¿no? El apoyo social también que ubican como no solo para llevar a cabo la IDE, sino para continuar el embarazo. Y para continuar después del embarazo, porque cuentan para mantener al niño llevarlo a la escuela. Cuando uno les pregunta si tenían algún plan a futuro, casi todas dicen terminar de estudiar, conseguir un trabajo mejor, o seguir cuidando a mis hijos. Tiene que ver como con una aspiración de expectativas que el embarazo en ese momento modificaría, digamos. O algunas que quieren seguir viviéndose. Sí, claro. La cosa con... Que no quieren cargar con la responsabilidad enorme que tienen. Saben que lo que conlleva, ¿no? Bueno, para las jóvenes, obviamente ya no va a poder salir a divertir porque pues ahora tengo que cuidarlo. Por eso deciden hacer interrumpir, ¿no? Nosotros entrevistamos, digamos, el 50% de las mujeres tenían entre 19 y 24 años y ninguna nos dijo eso. Ninguna. Siempre era, claro, era un cuestionario, ¿no? Y era en un espacio más o menos público, ¿no? Y era... ¿Qué son? En el norte de la ciudad, no les puedo decir bien la clínica, pero digamos para el contexto. Ajá, sí. Y ellos se encontraron con que estaba lleno, bueno, con mucha frecuencia, todas las esquinas o de la salida del metro más cercana de los hospitales había gente desprotegida. No estaban afuera del metro, estaban afuera de la clínica, se ponían a las 6 de la mañana antes de que las mujeres llegaban. Nos encontramos por lo menos con 15 o 20 casos de mujeres que habían subido a la camioneta, les habían puesto, les habían dicho que iban a tomarles un ultrasonido y les habían puesto en realidad un video que está, digamos, pregrabado, donde se ve el latido. No, al bebé que dije que tenían. Claro, se ve el latido, se ve la segunda semana de embarazo ya tenían un bebé. Y en realidad les dan información súper incorrecta. Había un caso específico que nos dijo, bueno, es que el hijo que ya tengo, ¿no? Yo vine a la clínica de ILE, me encontré a la gente de la camioneta allá afuera y decidí tenerlo porque pues me convencieron. Entonces me regresé a mi casa y continué con el embarazo, pero esta vez ya no puedo más. Tengo hipertensión, no sé qué, y mi suegra me dijo que viniera. Así, entonces, claro, hay como una configuración de las mujeres que están alrededor también, que es como muy importante en términos del apoyo o la falta de que reciben. Y dices que más o menos la mitad eran como jóvenes, ¿no? Bueno, eran sí, mayores. Yo creo que estaría como interesante también dividir un poco más este grupo de personas entrevistadas, porque mencionabas que digamos que se les veía igual de alguna manera a unas niñas que habían hecho como algo adulto, por así decirlo, pero bueno, yo pienso que sí es como importante dividir un poco más estas rangos de edades, porque no son los mismos recursos y capacidades cognitivas y emocionales de una niña, digamos, de un adolescente a de una persona, y además, o sea, digamos que todo lo que han vivido y todo lo que han presenciado, pues no es lo mismo, ¿no? Digamos, y esta expectativa que mencionabas de vida, ¿no? Es como también muy importante de tener en cuenta. Y bueno, yo también, no sé, me surgió la duda así de, ustedes dijeron, ¿quién quiere participar, no? Y ahí yo dije, ¿qué habrán pensado las que no querían participar? A lo mejor ellas sí traían más emociones negativas y por eso no quisieron participar. La primera cosa es, sobre la edad, nosotros tenemos, digamos, la obligación por protocolo de estratificar los resultados. Entonces, lo primero que haces cuando analizas los resultados es si hay diferencias, y pusimos atención en dos cosas. Si había diferencias entre las mujeres que ya tenían hijos y las que no, y si había diferencias por grupos de edad, y lo utilizamos, digamos, por quinquenios en términos estadísticos. Es decir, tomamos de 15 a 19, de 20 a 19 a 24, de 20 a 24, etcétera, etcétera. Y lo que encontramos es que no había diferencia. Estos resultados que les enseñé, no hay diferencia ni por la edad, ni entre las mujeres que ya tenían hijos y las que no. Entonces, digamos que al menos para este grupo de mujeres, aunque no sean para todas las mujeres que abortan en la ciudad, aplican estos mismos resultados. No importa si ya tenían hijos o no, o qué edad tenían.
Y eso es como muy importante en términos justo de los resultados, ¿no? Y de los resultados que no esperábamos, como que la violencia sexual no fuera predictora, que la depresión de la madre fuera una variable tan importante, y la otra es también en términos, digamos, de los resultados que aunque esperábamos, no son sobre los que se focaliza la epidemiología, que es que el 75% de las mujeres, independientemente de si tenían hijos o no y de la edad, lo resolvían de manera. Y la otra es que, perdón, sí, que dijiste que para fines, lo que estás citando que dijo, tiene que ver con fines del consentimiento. Sí, o sea, de que aunque fueran menores de edad, no tenían que pedirle permiso a sus papás para conquistar, sino por el proceso que estaban viviendo. Pero digamos que como que esa manera de verlo, pues sí podría como, pues como dicen, no sesgar las investigaciones, porque sí se podría ver como de esa manera, en algún otro tipo de investigaciones se podría ver o concebir así a las niñas, digamos, ¿no? O sea, si ya fueron como capaces, y lo que, bueno, yo en muchas ocasiones he escuchado, ¿no? O sea, como que ya tienen la capacidad de pensar, de tomar decisiones, y así, ¿no? Cuando quizá no, y a mí me parece como algo muy importante lo que mencionaba. Aquí quizás también habría que cruzar, y me parece que es indispensable también en términos de la práctica clínica, ¿no? La perspectiva de género con perspectiva juvenil, es decir, pensar que los jóvenes son y somos suficientemente capaces de tomar decisiones de nuestra vida sexual, de las cosas que queremos, de las expectativas que tenemos, y como, o sea, un pensamiento como adultocéntrico que todos tenemos y que es una cosa en la que caemos fácilmente porque así es la cultura, digamos, que reproducimos, es justo pensar que no pueden tomar decisiones sobre las cosas que les importan, cuando sí, ¿no? Habría que pensar como hasta dónde llega la tutela o el acompañamiento de los adultos. Pero en efecto, a mí me parece que esta discusión ética sobre si pueden tomar decisiones o no sobre su salud sexual y reproductiva, habría que tomarla con felicidad. La otra cosa que me parece importante es tener en cuenta de que en general no hay una emoción, sino que hay varias y contradictorias. La tristeza, por ejemplo. Y que son al mismo tiempo, ¿no? O sea, que estas emociones y la otra, la tristeza no necesariamente es una emoción negativa. Estar triste por haber hecho un embarazo me parece lo más absolutamente no lógico, natural y esperable. Además que uno puede estar aliviada, además uno puede estar enojado en lo que sea. Pero la tristeza en sí misma no es una emoción negativa. Claro, pero que en este sentido estamos, digamos, tomando una teoría clásica de la psicología y que por otro lado, esta cosa sobre la que yo hacía énfasis, sobre que no hay que confundir la presencia de emociones negativas con el malestar con la necesidad o de un trastorno. un trastorno. Porque además, el punto de partida que es una, ¿cómo fue que dijiste? Algo como que les revienta la vida para el resto de la vida de las mujeres, es muy pesado, ¿no? Claro. A ver, allá atrás. Si mencionaste esta cosa del caso de la chica que la primera vez se fue y se la llevaron de la camioneta, cambió su opinión y luego la suegra pues, la manda de nuevo, ¿no? Entonces, no sé si había como alguna pregunta justo de, o sea, aparte de la madre, o sea, como de esos, de esas mujeres alrededor, ¿no? O sea, como de ese círculo alrededor de mujeres que pues, te puede como guiar como hacia qué hacer, ¿no? En ese caso, ¿no? Entonces no sé si hay... Teníamos un instrumento sobre apoyo social donde les preguntábamos ¿quién sabe que llevaste a cabo la interrupción? ¿A quién le contaste? ¿Qué tanto te apoyó y en qué? Al final el instrumento no nos resultó como tan útil para la medición porque era bastante ambiguo. Estaban las madres, las hermanas y las amigas como las mujeres a las que más les habían contado, ¿no? Digamos con más frecuencia es a quienes les cuentan. Y había casos particulares donde no le habían contado a nadie excepto a la jefa para que le diera permiso de salir. Y a la vecina, por ejemplo, ¿no? Que le cuidaba a los hijos mientras iba al procedimiento, ¿no?
Entonces, el otro personaje que era indispensable, que apareció muchísimo en el apoyo social, era la pareja. Casi todas las mujeres que iban contaban con el apoyo de su pareja, digamos, y cuando les preguntabas en qué te apoyó, decían en todo, ¿no? Y cuando tratabas de desglosarlo, era como, pues así emocional, o me trajo, o me está esperando allá afuera. Era como un acompañamiento también que podría matizarse y que en algunos momentos era más ambiguo que otro, pero para ellas era muy importante que las acompañaran incluso a la clínica. La otra cosa que para nosotras partimos de la hipótesis de que el vínculo con la madre era fundamental para entender que no todo el vínculo había sido siempre, sino como estaba en el momento de la decisión y como de alguna manera quedaba claro que el sentirse bien querida por mamá era un facilitador, un seductor que iba a haber muchas medios problemáticas posterior. Problemática. No, menos. Mucho menos. Independientemente de si la madre había tenido o no alguna vez una experiencia de depresión, explicándole bastante bien la diferencia entre tristeza y depresión, entre preocupación y depresión. Claro, habría que quizás profundizar sobre la forma del vínculo, si quisiéramos como explicar más sobre esta cosa que nos ha hecho. Allá atrás. Tal vez compartir un poco, hablando de la juventud, ¿no? Yo participé en una investigación que está publicada con Alejandra González en la UAM Iztapalapa. Se tiene un proyecto de adolescente embarazada y concretamente la población de los 3 hospitales, o sea, lo que se hizo en Argea se replicó en Cuauhtémoc y de ahí en el Impacto. ¿Está publicada esa investigación? Está publicada por Noemí Ehrenfeld, que es una investigadora de la UAM. Y ninguna de las chicas adolescentes, nuestra población también estaba estratificada estadísticamente, eran 12 años, 9 meses a 19, 9. Ninguna pidió una aborto. Mi contexto era por risco, tal vez por ser su natural, si hay que darle contexto. Eran las chicas urbanas, ¿no? Con otras necesidades. Por lo menos, ya haciendo la entrevista, más los cursos educativos que ella haciendo, no había reporte de búsqueda de aborto. Esto fue de búsqueda de intención. Por sus edades, también sacamos alguna conclusión diciendo, el primer hijo lo tiene. Nosotros encontramos muchas diferencias entre las mujeres de la ciudad del Distrito Federal y las mujeres que venían de los estados alrededor a practicar el libro. Y había mucha diferencia en términos de clase, de poder económico y de vínculo con los maridos. Nosotras registramos ¿de qué lugares venían? El 30% era del Estado de México, digamos, de municipios conurbados. Pero en realidad no llegamos como a tanto detalle tampoco porque en realidad eran 30 mujeres. Nuestra muestra en realidad es muy chiquita. En nuestra edad, 5 años hacía con esa experiencia, me falta el seguimiento. Muchísimas. Era un año, un mes, el proyecto era un año medio año. Mi falta así lo terminó. Y también es, bueno, a nosotros nos metemos mucho con el estado del embarazo y los cuidados y el bebé, y el estado de salud de las mujeres era óptimo para ser mamás. Cuando se manejaba el gran riesgo de las adolescentes para embarazarse. Pero bueno, ese es otro tema. En cuestión del aborto, tanto mi compañera Lipalta y yo te podemos decir que no había ninguna intención, no se les ocurría, ¿no? Pero no tenían información, o sea, contaban con ella. No la tenían. ¿En qué fue eso? Esto fue en el 90, 89. Ah, ok. Mucho antes de que se terminó. Mucho antes de toda la campaña de despenalización del aborto. Sí, y la cosa es que ahí el proyecto tenía otro matiz. Sí, era con otro. Y no era la intención concreta de inserción. Lo único que quería decir era la cuestión de
de por ser tan jóvenes, por un contexto rural, realmente consideramos que mi falta era semi-rural, con todo lo que está considerada en el entorno, por características socioeconómicas, son delegaciones, tanto Xochimilco como Milpalta y no recuerdo el otro, son tres, que son considerados rurales. Son rurales. Pero bueno. Sí, quería hacer un comentario sobre esto que dijiste sobre divertirse. No sé en qué sentido lo estabas diciendo, como si los jóvenes o las jóvenes quieren divertirse. En realidad, un grave problema es, primero, es verdad que quieren divertirse, por cierto, las adultas también quieren divertirse. Sí, por referencia. Pero que una joven elija abortar porque quiere seguirse divirtiendo, significa que tiene muy claro lo que le toca hacer en su juventud. El problema es más bien esos contextos en las que están presionadas, están tan presionadas y que no pueden elegir o decir libremente que quieren divertirse, ¿no? Eso sí, habla más de la salud mental, la claridad de que la gente joven y grande se quiere divertir, porque dicho en otras palabras, que también creo que eso está documentado, hay un gran porcentaje de aborto por proyecto de vida, ¿no? Sí. Entonces, proyecto de vida incluye divertirse. Entonces, o no sacrificarse. Sí, solo así, exactamente. Entonces, más bien, digo, a lo mejor no está preguntado de esa manera, pero si así fuera o esa fuera una razón, sería más bien un indicador que parece de salud mental. Y que por otro lado me parece que es una pregunta, más bien una respuesta que no ocurre la primera vez que se pregunta. Claro. Es decir, en un contexto donde la maternidad tiene tanta exaltación y que para algunas es la única opción y que además modifica el estatus porque a partir de ese momento se les pone atención, ¿no? O sea, si tú ves la política pública sobre salud para las mujeres es salud materno-infantil, ¿no? Las mujeres no existen para el sistema de salud hasta que se embarazan. Entonces, puede ser factor de prevención de abuso, ¿no? De continuación de abuso. El embarazo. Sí, la evidencia es controversial, pero hay investigación que afirma que el embarazo es, digamos, una pausa en las violencias desde la física hasta la sexual que las mujeres enfrentan por parte de los varones cercanos. Entonces, también como que, digamos, este pase que da la maternidad para algunas jóvenes es quizás la mejor opción. Seguirse divirtiendo, por ahí no aparece como en la idea de sus necesidades. Si me queda un ratito, digo, ¿cómo fue recibida por el auditorio, por la gente a quienes ustedes expusieron los resultados, de que en última instancia ¿no? el aborto es casi una protección para futuros embarazos o para la vida de la mujer, que no solo no es el gran atentador de la respecto de la salud mental de las mujeres, sino que por el contrario, más bien es algo como que fortalece la decisión de tomar un hijo de esta manera, cuando se quiere y cuando se pueda. Estamos teniendo experiencias. Le debe caer como patas de medida a mucha gente. En realidad es curioso porque estamos teniendo experiencias como que depende de donde uno se ponga. Pasaron dos cosas. La primera es que hicimos un foro en el propio Instituto Nacional de Psiquiatría. Invitamos a los psiquiatras que regularmente tienen una postura medio reacia, ¿no? Con respecto al tema, y en realidad tuvimos muy buena respuesta. El foro fue como bastante bien aceptado. ¿Eran muchos los psiquiatras o casi había las psiquiatras? La mayoría eran varones y sí había mujeres, pero menos, ¿no? Porque eran los residentes, digamos. Y la otra es que haciendo gestión para el proyecto longitudinal tuvimos una entrevista en un hospital, en el Hospital General, y la respuesta del servicio no fue tan buena, ¿no? En realidad nosotros planteamos como estábamos presentándoles estos resultados porque estábamos tratando de hacer un vínculo para poder entrevistar ahora a las embarazadas y compararlas, y
la visión como de los médicos del servicio de ginecología no fue la mejor, ¿no? En realidad fue como mucho más conservadora y fue como un poco clara. ¿Y la de las enfermeras peor tantito? No había enfermeras en la sala, la mayoría eran residentes y ubico claramente que eran los residentes, ni siquiera eran los residentes, sino ya los jefes de piso, ¿no? O sea, las personas como que tenían cargos importantes en el hospital estaban como... Y las mujeres nos habían reportado que algo así como la mayor parte de las enfermeras mujeres las habían habido maltratado bastante. De hecho, no tanto en términos de no aplicar el plan como de procedimiento, sino casi de decirles, y para que no sigan tentando pudiendo abrir las patitas otra vez. Claro, sí, es un reporte más o menos común de violencia obstétrica, incluso entre las embarazadas. ¿Alguien más que allá atrás? Dentro de los datos, prepararon, preguntaron religión. Sí, era una pregunta como de los datos sociodemográficos. La mayoría, el 75% reportó que eran católicas, pero al final tampoco hubo como ninguna diferencia por ninguno de los datos sociodemográficos, ni por nivel socioeconómico, ni por edad, ni por lugar de residencia, ni por si tenían hijos o no. Hubo alguna diferencia para estos resultados específicamente. La otra cosa es que hay que acordarse que es una muestra por conveniencia, ¿no? Entonces, en realidad nosotros entrevistamos a la mayoría de las mujeres que estaban, también porque teníamos lo del incentivo y casi todas aceptaron. Y por aquí habían hecho antes una pregunta de qué pasaba con las que no aceptaban. Porque En realidad lo que decían era, tengo prisa, ya me tengo que ir. Sí creo que tiene que ver quizás con las que tenían la necesidad como más clara quizás, ¿no? O que tenían miedo de quién sabe. Sí, claro, como quizás por ahí el estigma eran las que tenían como más marcado el tema, y la otra es que el servicio empieza a las 7 de la mañana y termina por ahí de las 12 del día. Entonces, digamos que se atraviesan las jornadas laborales, así que es también probable como este lugar como de, bueno, tengo que salir corriendo para regresar al trabajo, y es una cosa que se repetía constantemente entre quienes no aceptaban, pero en realidad fueron muy pocas, justo porque teníamos lo del incentivo. Eso también era como interesante saber si Y por ahí se me está yendo una pregunta que habías hecho antes, lo de la religión, y creo que habías hecho una segunda pregunta. Bueno, que generalmente es como una de las cosas que dicen, ¿no? O sea, si son personas religiosas, no embarazan, pero pues estos datos, eso, ¿no? O sea, que puedes tener la religión que quieras. Sí, una precisión acá es que en estos resultados que yo les presenté no está incluida la medición de estigma. En la investigación amplia que está por publicarse, digamos, sí se incluye la medición de estigma, y estigma es el predictor más importante para la sintomatología. Es decir, una vez ajustados con todas las variables, resiliencia, abuso, emociones, todas las variables, lo que observamos es que en realidad el problema es el estigma, ¿no? Y entre las mediciones de estigma, la que se ha probado como más importante, que ha sido como más repetida y validada, y la confiabilidad es como, digamos, la que es más, la que tiene menos grado de error, tiene una dimensión que tiene que ver con la religión, y son 3 preguntas. Las mujeres que abortan van a recibir un castigo divino. Las mujeres que abortan están cometiendo un pecado y deberían ir a la iglesia a pedir perdón. Y a las mujeres que abortan las va a castigar Dios. Y bueno, lo que se hace es preguntar qué tan de acuerdo están con estas premisas. Habría que ver qué pasa si aplicamos esta escala de estigma a las mujeres que realizaron la ILE, porque nosotras utilizamos una distinta que no consideraba la religión. Pero digamos que es uno de los componentes como que se consideran como las dimensiones del estigma, y que el estigma es el mayor predictor del malestar posterior. Entonces habría que hacer mediciones como más precisas
sobre qué está pasando ahí. Y esta idea de Y de que quiénes en está- particular, ¿no? El enjuiciamiento de qué personas o de qué instituciones o de vínculos. Y esta idea, digo, y esta idea de que se está, que todavía es muy sonado de es que se está, estoy matando a alguien o algo así. Igual podría estar como muy relacionada con, pues, con las creencias más que con la religión, con la creencia pues, de la gente. Bueno, Con la desinformación. Claro, tiene que ver con Claro, esta de representación información. social que desde el principio sobre el aborto como una práctica absolutamente sangrienta, un homicidio, no sé qué, que además tiene que ver con las tecnologías que se Medios de usaban en un comunicación. momento dado y con la difusión de los medios de comunicación. Sí, Pero la otra cosa importante al respecto es que hay una investigación que se hizo en 2013 para ver las diferencias en el estigma entre mujeres que abortaban en los estados y mujeres que habían abortado en la Ciudad de México, ¿no? Es lo que decía sobre los marcos legales. La primera es que el marco legal sí mostraba diferencias. Las mujeres que habían abortado en la Ciudad de México tenían menos nivel de estigma, digamos, que las que habían abortado en los otros lugares. La otra es que con respecto a quiénes eran las qué actores, digamos, eran los que reproducían con más frecuencia este tema del estigma alrededor de las mujeres que abortaban, es que aparecían siempre las mujeres mayores que ellas y cercanas. Las tías, las madres, las suegras. Y los maridos, ¿no? Los maridos aparecían mucho Depende de menos. las edades, porque los maridos, digo, la necesidad de no decirle al marido, porque sabían que el marido se iba a poner, y que además algunas, en todo caso que sí se había enterado, que lo sabíamos porque dábamos seguimiento hasta 2 meses después. Esta investigación no es epidemiológica, hicieron grupos focales con mujeres jóvenes de la vida, y lo que encontraron era eso, ¿no? O sea, eran otras mujeres, eran mujeres mayores y eran mujeres cercanas. ¿Quién más había el otro? Sí, yo tengo una pregunta. Mencionabas hace un momento que le habían preguntado a las mujeres por quién se habían sentido apoyadas. Pero a mí me surgió la duda porque tuve una compañera en la universidad que realizó una investigación más o menos parecida y nos comentaba que en sus entrevistas resaltaron como 3 entrevistas que tenían más o menos que ver con el tema de que o sea, no sé si saltó esto en tu investigación, de qué tanto habían podido haber sido influenciadas por otras personas las adolescentes o personas que no eran mayores de edad, ya sea por familiares o por la propia pareja. Esa es mi pregunta, no sé si haya saltado algo así. Y otra cosa es que lo que tengo entendido es que tu investigación es como predictiva, porque no tuvieron como mucho tiempo con estas mujeres después del proceso de haber realizado la interrupción. Pero me parecería interesante que también se pudiera hacer una investigación unos años después, Sí. porque yo creo que no es lo mismo los sentimientos que pueden tener después de haber realizado la interrupción a unos años después que hayan, no sé, pasado muchas cosas en su vida o reflexionado cosas que les hayan tenido o que surjan sentimientos de depresión en las personas que hayan interrumpido el embarazo. Sí, a ver, varias cosas. La primera es que al final, aunque teníamos esta cláusula sobre las menores de edad, la mujer más joven que entrevistamos tenía 17 años, y aunque era menor de edad, en realidad solo era una mujer, y las demás eran de 19 hasta 45 años, me parece, 49 por ahí. Entonces, no sé si respondí a la pregunta sobre la edad. Mi pregunta más bien es sobre la influencia que tenían otras personas sobre ella. Porque hacías énfasis en las mujeres adolescentes, ¿no? Ajá. Lo que decía es que al final la adolescente, digamos, más joven que entrevistamos tenía 17 años. La otra es que en los resultados, digamos, ampliados,
nosotros teníamos 3 opciones sobre la pregunta de con quién tomaste la decisión, y fue sola, acompañada por alguien o presionada por alguien. Y la pregunta de presionada por alguien tuvo muy pocas respuestas, pero cuando cruzamos la de acompañada por alguien con sintomatología depresiva elevada, apareció relacionada. Entonces ahí habría que explorar más, porque quizás acompañada por alguien, quizás sí es como en forma de presión, digamos. Hay una forma como de cohesión ahí con la que tendríamos que otra vez tratar con pincitas el tema para ver cómo se está comportando. Y la última pregunta sobre la investigación a largo plazo. Estamos intentando gestionar desde hace 3 años con el CONACYT una investigación longitudinal que nos permita incorporar un grupo de comparación que serían mujeres embarazadas con mujeres que interrumpen el embarazo con seguimiento a año o año y medio. La experiencia ha sido bastante ambivalente porque hemos construido un grupo de investigación que para esta altura está funcionando bien y que se ha especializado muchísimo en el tema y que conoce como ya las pequeñas aristas del tema, ¿no? Entonces ya el equipo es muy especializado, incluso es un equipo internacional, tenemos asesores que trabajan incluso en el APA y en Estados Unidos como universidades que son, digamos, referentes en términos de la producción en epidemiología. Pero no hemos recibido la mejor respuesta de parte de CONACYT, ¿no? Al final sí nos dieron un financiamiento recortado, que no ha llegado. Entonces, con este tema nos ha tocado mucho lidiar con una especie de burocracia institucional, donde el tema de la salud mental y la salud sexual y reproductiva no son importantes, y hacer investigación en el tema no aporta nada como en sus cabezas locas de burócratas, ¿no? Para tomar decisiones de política pública, por ejemplo. Y nos ha costado como mucho trabajo gestionar los financiamientos. Al final, también en términos logísticos, por las estructuras de los servicios de salud, es medio imposible hacer un seguimiento a largo plazo. Es decir, nosotros no podemos citar a las mujeres que fueron el año pasado a hacer la ILE en el mismo centro de salud. Desde el espacio, la gestión de los expedientes, ¿no? La propia manifestación de las mujeres de no quiero volver a saber ese tema, ¿no? Es muy difícil volver a entrevistarlas. Y en términos logísticos, digamos, es casi imposible llevar a cabo esta investigación a largo plazo, así es que estamos planteando algunos diseños alternativos. Parece que lo que vamos a utilizar es un diseño de casos y controles que permite hacer este pareamiento y comparación, pero que al final no tiene un poder de predicción, digamos, tan preciso en términos experimentales. Eso puede hacer muchas preguntas que son importantísimas, como la familia actual. Claro. Este estudio que yo les estoy mostrando, a pesar de que llevamos los resultados a análisis estadísticos que sí indican cierta predicción, en realidad una de las limitaciones es el diseño, ¿no? Es eso que les contaba hace rato. Nosotros entrevistamos a las mujeres una sola vez y de ahí fuimos hacia atrás como para relacionar algunas cosas con el resultado. Pero en realidad, en el sentido más estricto experimental de la metodología, este estudio no es un estudio predictivo, sino un estudio que da, digamos, una fotografía del estado de cosas, pero que, si bien se pueden dejar indicadas estas mediciones, habría que robustecer la investigación con diseños más complejos. Entonces, Quisiera comentar algo. A veces desde la investigación, a lo mejor podemos tener como la idea de que la mujer que aborta tiene que tener sentimientos de culpa, o se va a deprimir, y de ahí ya estamos como diciendo mucho, ¿no? Desde antes. Esto nos demuestra que no es así. O sea, ha habido muchos cambios en cuestión de la percepción del aborto desde los años 90, 80, que era otra cosa, que se hacía clandestinamente, que se buscaba, solamente la gente que tenía ciertos recursos iba a algún hospital, pero era clandestina. La percepción era una. Ahora nuestras niñas de 15 años, yo lo he visto, ¿no? No hay sentimiento de culpa. Y es que si sigo con el embarazo, mis estudios, mi familia, lo que yo quiero, etcétera, etcétera. Entonces, maternidad. Exactamente. ¿Qué voy a hacer ahorita con mi bebé si estoy estudiando? No hay culpa.
Entonces sí, la percepción va cambiando y es diferente. Y yo creo que será diferente en 10 años todavía. Claro, en realidad lo que tendríamos que apostar en sentido menos de la investigación y quizás más de la representación social y del activismo es quizás como sobre la despenalización social del aborto. O sea, que se pudiera hacer sin preguntar cuál era el motivo y solo solicitar el servicio. Y la otra es como... Y dar información acerca de qué es lo que está desapareciendo. No, me refiero a los laboratorios caros donde uno va a hacerse mamografías o ultrasonidos, etcétera. Suele haber un cartelito donde hay una idea de que ¡ay, piensa en mí! Bueno, Bueno, eso forma parte de esa ideología de que estamos matando un bebé. Pero es un imaginario que usa justamente los Pero eso estaría bien idea de de concepción, ¿no? La misma idea de concepción es un concepto judeocristiano. O sea, no se sabe Bueno, exactamente judeocristiano, o sea, que tiene chiquititos. Claro, o sea, años. claro, que tiene Más como apenas una carga ya, tiene una carga ya ideológica fuerte, ¿no? Entonces habría que pensar en un estado laico cómo se maneja la idea de concepción. ¿Por qué se habla de concepción en la Constitución? ¿No? O sea, pensar en eso. Pues nada más un comentario acerca de la despenalización moral. Acabo de leer un texto que dice como acerca de las reglas, ¿no? ¿Acerca de qué? Las reglas. Entonces, o sea, sobre cómo es viable una regla, ¿no? O sea, que hay diferentes tipos de reglas en la sociedad, que es la ley, la moral y la cultural. Entonces, justo dice que cuando hay una congruencia entre la ley, digamos, de la Constitución, la moral y la cultural, pues se pueden llevar a cabo digamos, con una sinergia, ¿no? Entonces, que justo el problema es que a veces, en este caso, que ya es una ley, pero que no hay una sinergia entre la parte moral y la parte cultural, ¿no? Que es la que no está como funcionando del todo, ¿no? O sea, que todavía está este estigma acerca del aborto. Entonces, un poco lo que dice este texto es que mientras logremos más sinergia entre la parte moral y cultural, es mucho más fácil que la ley se siga por la sociedad, ¿no? Entonces yo creo que justamente estamos como en ese cambio, en hacer que funcione, ¿no? Y que se deje ese estigma para que funcione la ley, ¿no? Sin dificultades. Sí, y habría que agregar que al final el servicio de ILE que se implementó como muy rápidamente, ¿no? Que el personal, o sea, se cuidó muchísimo el tema de la objeción de conciencia, ¿no? El personal está capacitado y sensibilizado no solo en términos médicos, sino también en perspectiva de género y hay muchos hombres, pero la mayoría son médicos varones, en realidad. Es decir, a pesar de todo, el programa de ILE anda. Entonces, habría como que pensar cómo hacemos para extenderlo. Ok, tenemos preguntas de nuestro público virtual. Muchas gracias. Bueno, pues agradecerle a Carla por su... Sí, con mayor público, con mayor información. Muchas gracias. Con la Pues investigación. muchas gracias. ¿Vale? Con la investigación. Exacto, sobre la del estigma. Bueno, pues gracias por su asistencia, buenas noches y nos vemos el próximo mes con el siguiente Ateneo, que ahí están en sus hojitas, que también es otro colaborador de allá del programa Bioética, que es Roberto Mercadillo, investigando sobre neurociencias y violencia. Entonces va a estar muy bueno por acá. Los esperamos. Pues gracias, buenas noches. Gracias.